Bueno, aquí sí nos vamos con el tema interesante, con el tema que puede tener dudas, inquietudes, porque pues finalmente balances y estados de resultados, pues en muchos casos los hemos elaborado, los hemos construido, los descargamos y los podemos evaluar de diversas empresas. En el estado de cambios en el patrimonio pues es muy corto, es muy sencillo, no requiere de una técnica eh, compleja, pero ya cuando abordamos el estado de cambio en su situación financiera y el estado de flujo de efectivo, pues son estados financieros un poco más complejos, no son difíciles, pero pues son un poco más complejos. En ese sentido, eh, vamos a abordarlos, ya requiere un poco más de consideraciones al respecto. Entonces, también lo conocemos como estado de cambios en el capital de trabajo. Entonces, para ello vamos a recordar qué es el capital de trabajo o cómo determino el capital de trabajo dentro de mi organización, dentro de una compañía. Encontramos pues que el capital de trabajo es el valor neto que nos queda después de restar a los activos corrientes los pasivos corrientes. Bien podemos decir que el capital de trabajo es el dinero que voy a recibir en el corto plazo menos el dinero que voy a pagar en el corto plazo. La diferencia entre uno y otro es mi capital neto de trabajo, el capital real de trabajo. Tenemos para avanzar en este ejercicio que recordar o hablar acerca de unos conceptos en la estructura y en el análisis financiero, como son las fuentes de recursos. ¿Qué es una fuente de recursos? Una fuente de recursos es toda operación financiera que genera en el final del ejercicio una entrada, un saldo positivo a mi caja. Fuente es todo aquello que genera recursos, todo aquello que me va a representar ingresos de dinero a mi caja. Digamos que como en términos generales o en reglas generales, hablamos de las fuentes como disminuciones en el activo, que toda disminución del activo es una fuente, que los incrementos de los pasivos son fuentes y los incrementos del patrimonio son considerados también fuentes. Vamos a profundizar un poco más en este aspecto. Me interesa mucho en esta parte que entiendan por qué es una fuente la disminución de un activo, por qué es una fuente un incremento de pasivo y por qué es una fuente un incremento en el patrimonio. Entonces vamos a dar unos ejemplos como para quedar un poco más claros en el concepto. Si yo vendo un activo, por ejemplo, un activo fijo, o si yo vendo mercancías, son las posibilidades de venta de activos, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir que disminuye mi activo. Contablemente tengo una disminución del activo. Ese activo que disminuye me va a generar una entrada a la caja. Si yo vendo, por ejemplo, un carro, mi saldo contable de la cuenta vehículos disminuye, es decir, el activo disminuye y me va a generar inmediatamente una entrada a la caja. Por eso es una fuente la venta de los activos o la disminución de los activos. Veámoslo con otro ejemplo, una disminución de un activo, algo que no sea una venta. Cuando me pagan cartera, las cuentas por cobrar de cartera son activos. Si me pagan ese activo, quiere decir que ese activo disminuye, las cuentas por cobrar disminuyen y como generación de esa disminución de esas cuentas por cobrar voy a tener una entrada a la caja. Número 2. Si yo voy al sistema financiero, contraigo una obligación financiera, es decir, si voy y me endeudo con el sistema financiero, me hacen un préstamo, ¿qué va a ocurrir? Los pasivos se van a aumentar, o sea, me estoy endeudando, se me incrementan las deudas, se me incrementan los pasivos. Sacar un préstamo con una entidad financiera me va a generar una entrada a mi caja. Si yo pido un préstamo a la entidad financiera, es porque tenía un problema de liquidez que va a ser solucionado a través de una obligación financiera de endeudarme, aumentar mis pasivos y ese incremento de los pasivos me genera una entrada a la caja. Por eso se considera una fuente todo incremento de pasivos. En el patrimonio, si yo capitalizo mi empresa a través de la llegada de nuevos socios, pudiendo ser esta capitalización una emisión de acciones,
¿Qué ocurre? Si llegan nuevos socios, es decir, si yo emito nuevas acciones, va a representar contablemente un aumento en el patrimonio, y como contrapartida de esas nuevas acciones, pues los socios que llegan tienen que pagar, y ese pago me va a generar una entrada a la caja. Entonces podemos decir que una fuente es el incremento del patrimonio, puede ser vía llegada de nuevos socios, se aumenta nuestro patrimonio y generan una entrada a la caja. Muy bien. Nos vamos con los usos. ¿Qué es un uso? Su nombre también lo indica. Estamos hablando de conceptos financieros. El uso hace referencia al uso de recursos financieros. En este caso, del dinero, ¿cierto? Financieramente yo lo que evalúo es el comportamiento del dinero. Podemos decir, por regla general encontramos que el aumento de los activos es un uso del dinero, la disminución de los pasivos son usos de dinero y la disminución del patrimonio son usos de dinero. Veámoslo con ejemplos. Si yo compro un activo, cualquiera que él sea, hablemos de mercancías, pues mis activos van a aumentar. Si yo compro mercancías, en algún momento voy a tener que pagarlos. Luego voy a tener una salida de caja. Entonces, estoy usando el dinero para comprar un activo. El activo aumenta y me genera uso de recursos. En el caso de los pasivos, si yo pago una obligación, si yo le pago, por ejemplo, al proveedor, inmediatamente voy a tener una disminución en el pasivo. Al pagarle las obligaciones a mis proveedores, voy a generar una salida de dinero, una salida de caja. El pago de esa obligación genera salida de caja. Entonces podemos determinar o establecer que pagar obligaciones, pasivos, se considera uso de los recursos. En el caso del patrimonio, opera igual que en los pasivos. Si yo realizo, por ejemplo, el pago de los dividendos a mis socios, pues el patrimonio se va a disminuir, y como es un pago de dividendos, pues voy a generar una salida de caja, lo que nos permite identificar que toda disminución del patrimonio, al igual que toda disminución de los pasivos, es un uso del dinero. Me va a generar una salida de caja. Bueno, vamos a hacer como un ejercicio pequeño, sucinto, que nos permita por lo menos, antes de ir al ejemplo grueso que vamos a realizar, caracterizar esos conceptos, esos conocimientos básicos para llegar a la elaboración del listado mismo, ya con una claridad de qué es lo que debemos hacer. Entonces, el estado de cambios en el capital de trabajo, ¿cierto? En el estado de cambios en la situación financiera, lo que me permite identificar, como su nombre lo dice, es qué cambió en el capital de trabajo. Capital de trabajo constituido por activo corriente, pasivo corriente, necesariamente capital neto de trabajo. Como hablamos de cambios en el capital de trabajo, para saber si cambió, yo tengo que comparar un periodo con otro, ¿cierto? Yo debo referirme al año anterior, referirme a los saldos del año actual y compararlos para saber si cambió. Entonces, para elaborar el estado de cambios en el capital de trabajo necesito datos comparativos y capital de trabajo. Este ejercicio tiene algunas cifras pequeñas, pero lo hacemos a manera didáctica para que pues sea manejable y entendible el estado. Entonces, partimos de un saldo de activo disponible en el año inmediatamente anterior de 20 millones de pesos, que para el año actual se convierte en 15 millones de pesos. Tenemos una disminución del activo corriente. Igualmente, el pasivo corriente, que tenía un saldo de 10 millones de pesos, pasa a tener un saldo de 7 millones de pesos. Una variación, una disminución de 3 millones de pesos. Quiere decir que mi capital de trabajo cambió de 10 millones a 8 millones. Disminuye mi capital de trabajo en 2 millones de pesos.
Entonces, 5 millones que disminuye el activo corriente, 5 millones que disminuye el pasivo corriente, me va a generar una variación del capital de trabajo de 2 millones de pesos. Lo vemos acá en los totales. Esta es la respuesta del estado financiero. A este dato debo llegar. ¿De acuerdo?